Compañeras, compañeros, señor presidente, sabemos que uno de los grandes males que aquejan a nuestro país es el de la corrupción. Hay quien dice que si habláramos de los 3 asuntos más delicados y graves de México en este momento, hablaríamos de la grave crisis de seguridad pública, de la gravísima situación económica y de la corrupción. Son 3 cuestiones que están lastimando a la ciudadanía y no hay duda de que esta Cámara de Diputados tiene la obligación de atender como representación de la población estos asuntos, haciendo propuestas desde el ámbito de su competencia. Pero plantearse la creación de un sistema nacional anticorrupción no era algo sencillo. Hay enormes resistencias porque hay también enormes intereses. Yo quiero aquí señalar que ha sido la ciudadanía, la opinión de la gente, de la propia población, pero además la presencia de organismos de la sociedad civil, como la Red por la Rendición de Cuentas o Fundar, entre otros, quienes han contribuido con planteamientos específicos, puntuales, para señalar lo que tendría que ser ese sistema nacional anticorrupción. Y, por ejemplo, en el caso de la Red por la Rendición de Cuentas, ellos presentaron un documento a esta comisión y lo entregaron también a los distintos partidos políticos. Y lo que señalaban era que resultaba pertinente no la creación de una instancia con mayúscula, única, sino de pesos y contrapesos, de distintas instituciones que si alguna tenía alguna debilidad, por la razón que fuera, hubiera otras que tuvieran funciones y que pudieran actuar. Y yo creo que precisamente eso es lo que se ha construido, un sistema nacional en donde hay distintas instancias y distintas instituciones. Resulta relevante señalar que en el caso de la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, y ahí había un planteamiento presentado desde la sociedad civil y que el PRD hizo propio y otros partidos políticos, de que el secretario de la Función Pública tendría que ser ratificado por la Cámara de Senadores, que no podría ser nombrado por el presidente de la República, sino propuesto y ratificado o rechazado por la Cámara de Senadores. Algunos pensarán que esto no tiene relevancia. Yo creo que tiene un enorme peso, porque si bien es cierto que la Secretaría de la Función Pública cumple un papel hacia el interior del Poder Ejecutivo y su papel es relevante internamente, el que su nombramiento, su ratificación venga desde el exterior, le da un grado de independencia importantísimo. Veremos cómo funciona, pero desde nuestro punto de vista, este planteamiento que venía desde la sociedad civil es absolutamente pertinente y consideramos que es una de las cuestiones más relevantes que han sido presentadas por estos organismos de la sociedad civil y por distintos partidos, incluyendo el PRD, respaldados plenamente, y que afortunadamente ha habido una aceptación de que sea el Senado el que ratifique o rechace. En el caso de la facultad de atracción de asuntos locales por instancias federales, si bien es cierto que pudiera haber un debate sobre el federalismo, nosotros creemos que esto permite, puesto que más de 90% del presupuesto federal que ejercen los estados es entregado por la Federación, que es indispensable que haya esa fiscalización y que haya esa capacidad de atracción de asuntos locales por la instancia federal. Pero adicionalmente subrayaríamos que resulta muy relevante que sea la Auditoría Superior de la Federación la que pueda jugar aquí un papel preponderante. Y la Auditoría Superior de la Federación es una instancia que trabaja no con el Poder Ejecutivo, sino con el Poder Legislativo. Una instancia que además ahora con este Sistema Nacional Anticorrupción adquiere
mayores capacidades, como bien se ha dicho, dientes, que eso es lo que le faltaba. También resulta pertinente subrayar que una de las grandes demandas que venían desde la sociedad y que aquí se han asumido es que el plazo para la prescripción de actos de corrupción se amplíe. Se había hablado primero de 3 años, luego de 5 años y queda en 7 años. Creemos que es pertinente que se amplíe el plazo para la prescripción, puesto que esto permitirá que no haya ningún pretexto para que se investigue de manera rigurosa y a fondo cualquier presunción de actos de corrupción y se sancione cuando se pruebe que ha sucedido un acto de esa naturaleza. Del mismo modo, algo que yo deseo subrayar a nombre del Grupo Parlamentario del PRD es que consideramos absolutamente pertinente en esta reforma que proceda la extinción de dominio en enriquecimiento ilícito, de tal manera que no haya solamente una sanción de diversa naturaleza, incluyendo la penal, pero sin la extinción de dominio. Creemos que la extinción de dominio en actos de corrupción, que ya estaba planteado en actos de la delincuencia organizada, pero aquí se incluye para actos de corrupción, resulta un paso adelante absolutamente pertinente. Del mismo modo, una demanda de la sociedad que también habíamos presentado con antelación desde hace tiempo. Yo recuerdo incluso gobernadores del PRD habían planteado la pertinencia de que la Auditoría Superior de la Federación realizara auditorías en tiempo real y no, como se dice, a toro pasado, sino en tiempo real, en el momento mismo del ejercicio de los recursos. Resulta indispensable, porque además esto cumple con uno de los propósitos que quienes han planteado la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción han señalado, y es actuar a tiempo, no solo posteriormente, que hay que hacerlo sin duda, pero hacerlo en tiempo real, supervisar, vigilar, auditar el uso de los recursos públicos en el momento mismo en que se están aplicando. Y adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación ahora tendrá la capacidad de presentar informes individuales, auditorías individuales. Esto permite puntualizar en aquellos hechos de corrupción, actos indebidos que deben revisarse y sancionarse. Del mismo modo, es fundamental señalar que los servidores públicos, las servidoras públicas, deberán presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés. ¿Por qué el tema del conflicto de interés resulta relevante? Porque si se comete un acto de corrupción, generalmente, tal como hemos podido constatar lamentablemente en hechos en nuestro país, hay conflicto de interés porque hay involucramiento con la iniciativa privada, con empresarios. Y también resulta en ese sentido y concatenándolo en ese mismo ámbito, muy pertinente que se pueda fiscalizar los fondos privados que ejerzan fondos públicos, es decir, se actuará contra actos de corrupción de personas físicas y morales cuando se utilicen recursos públicos. Esto es algo que resulta en gran medida inédito, porque generalmente eran los servidores públicos a quienes se sancionaba, pero quedaban intocados aquellas personas físicas o morales involucradas en actos de corrupción que estaban en la iniciativa privada. Y ahora, si hay uso de fondos públicos, deberán ser sancionados. Nos parece muy importante también que el Sistema Nacional de Integridad Pública esté coordinado por un comité y, a diferencia del planteamiento inicial que señalaba que estaría el presidente de la República y los gobernadores, eso ha quedado fuera. Nos parece que es un acuerdo relevante, muy pertinente, porque la presencia de miembros del Ejecutivo Federal y de los ejecutivos estatales generaba un sistema nacional anticorrupción que no daba las garantías de imparcialidad y de transparencia requeridas para un sistema sólido. De tal manera que consideramos que esto es absolutamente pertinente y
también nos parece pertinente que sea el Tribunal de Justicia Administrativa el que sancionará en casos graves de corrupción y no la Secretaría de la Función Pública. Yo termino señalando, señor presidente, compañeras y compañeros, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, que aunque pudiera ser y será perfectible este modelo, este Sistema Nacional Anticorrupción, se han logrado acuerdos sustanciales que recogen propuestas y planteamientos presentados desde la sociedad civil y que también han sido hechos por los diversos partidos políticos. Por eso, nuestra posición, nuestro voto será a favor.